Hola, ¿qué tal? Soy, soy Daniel García desde España y estoy aquí para daros una pequeña charla sobre nutrición para deportistas, ¿vale? Es una charla en principio pensada como principios muy generales de nutrición para deportistas, empezando incluso por beneficios para la actividad física, que probablemente no sea nada que suponga algo nuevo para vosotros, que seguramente serán conceptos que ya conozcáis, pero que bueno, nunca está de más repasar e incidir un poquito en ellos. Por comentaros, me llamo Daniel García, trabajo como nutricionista en Salamanca, estudié químicas, estudié nutrición humana y dietética y en la actualidad estoy haciendo una tesis sobre soporte nutricional en esclerosis múltiple. Y además, en lo que a nutrición y deporte se refiere, soy el nutricionista del equipo de fútbol femenino de Salamanca, del Salamanca Club de fútbol femenino, que espero que tengamos muchos éxitos esta temporada, aunque el partido contra el Atlético de Madrid de este pasado domingo no empezó bien la cosa, pero cambiará. Bueno, metiéndonos ya en harina, eh, pasamos. De acuerdo. Tenéis aquí, bueno, es una pequeña presentación. Este es el campo de fútbol de mi ciudad, de Burgos. Y mi background profesional aunque ahora me dedico a recomendar una alimentación saludable, yo vengo de la industria eh, de la alimentación de una multinacional como es Mars, que sé que en Sudamérica tiene mucha implantación y de hecho, cuando trabajaba en Mars, algún viaje me llevó por Perú y por Brasil visitando las fábricas del grupo. Y también en Campofrío, que es una empresa de cárnicos procesados, ¿no? Hace salchichas, jamón cocido y demás. Y Olive, que es la empresa de nutrición, la clínica de nutrición de la que soy responsable en estos momentos. En cuanto a los principales apartados de la presentación, se podría dividir en tres apartados principales. Uno, beneficios de la actividad física, es lo que decía que sobre todo serán conceptos que ya todos vosotros conoceréis. Luego pasaremos a de dónde procede la energía que utilizamos en el esfuerzo deportivo, ¿se entiende? Y luego unas nociones sobre requerimientos energéticos, hídricos, durante el ejercicio físico, que sabéis que es un tema, los tres son temas muy importantes, pero los requerimientos energéticos y de nutrientes en general para planificar la dieta de los deportistas, ¿no? Tanto la dieta durante toda la semana, durante todo el periodo de competición, ¿no? Durante toda la liga o el periodo competitivo que sea, dependiendo del deporte, como para los días previos a los encuentros o los días de después, ¿no? Las dietas de recuperación que se llaman habitualmente. En cuanto a los beneficios de la actividad física, aquí voy a ir un poco despacio, un poco deprisa, porque si no la presentación se va a alargar mucho, voy a ir aquí más deprisa y luego lo que creo que puede ser más interesante, nos detenemos un poquito más. Sabéis que el ejercicio físico ayuda a disminuir el exceso de peso. Lo que es muy importante también es que una vez conseguido un objetivo de peso, es muy importante para mantener el peso conseguido y eso se debe fundamentalmente a que produce un aumento del metabolismo basal. Es decir, la práctica continuada de ejercicio no tiene un efecto solamente sobre el gasto metabólico durante el tiempo en el que estamos haciendo el ejercicio, sobre los 90 minutos del partido de fútbol o sobre las 2 horas de gimnasio, sino que las personas que están bien entrenadas, su gasto basal durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es mayor que el de las personas más sedentarias. Sabéis que el ejercicio físico eh, ayuda a mejorar el perfil lipídico
Y esto lo hace disminuyendo el colesterol, normalmente conocido como el colesterol malo, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, es decir, eh, aquellas lipoproteínas que sobre todo llevan los triglicéridos y ácidos grasos desde el hígado hasta el resto de tejidos, y a su vez aumenta el HDL, es decir, las lipoproteínas de alta densidad, o lo que es lo mismo, la circulación de retorno, digamos, entre comillas, de triglicéridos y ácidos grasos desde el torrente sanguíneo de vuelta hacia el hígado. Por lo tanto, resumiendo, efecto sobre el colesterol, aumenta el llamado bueno, disminuye el llamado malo. La actividad física, y esto es muy importante, y esto en la práctica clínica diaria tienes efectos muy significativos, es que ayuda a controlar la glucemia. Es decir, todos aquellos pacientes, desde los que tengan una mínima insulinoresistencia hasta aquellos que ya han desarrollado una diabetes tipo 2, mejoran mucho sus valores de glucemia en ayunas con la realización de un ejercicio físico más o menos regular. ¿Vale? Eh, por lo tanto, estamos hablando de efectos cardiovasculares, protectores, ¿no? En lo que a colesterol se refiere. Tienen también un efecto hipotensor. Ese efecto hipotensor no se nota en el momento justo de realización del deporte, sino en los momentos de reposo, ¿no? Porque el ejercicio físico es un poco hipertensor durante la propia realización del ejercicio, pero durante el resto de la semana, durante el resto de los días que no estamos realizando el ejercicio, los valores globales de tensión arterial disminuyen. Tiene también efectos beneficiosos para la salud ósea. Y esto, sobre todo, y hay que diferenciar muy bien entre deportes que suponen una carga mecánica de aquellos deportes que son más de resistencia. Por poner dos ejemplos más extremos, diferenciando los deportes o la práctica de ejercicio tipo gimnasio, levantar pesas, máquinas y demás, de lo que serían corredores, sobre todo corredores de fondo. Este efecto beneficioso sobre la salud ósea es notorio, es donde más se nota, es en aquellos ejercicios que supongan una resistencia mecánica, una carga mecánica. ¿Por qué? Porque la tensión muscular sobre el hueso estimula la captación de calcio nuevo y la generación de tejido óseo nuevo. Al contrario, los corredores de fondo, sobre todo las corredoras de fondo, eh, puede darse el caso de ciertas osteopenias, es decir, de pérdida de calcio del hueso, ¿no? Es decir, las personas que tienen resistencia, entrenamiento de fuerza, van a tener unos huesos más fuertes, pero sin embargo, como nutricionistas, si tratamos corredores de fondo, debemos tener un especial cuidado con la ingesta de calcio de esa persona. Y luego otros factores más de tipo emocionales y psicológicos, pero que son tan o más importantes que los otros, es que mejoran la autoestima, disminuyen la ansiedad, y la depresión es menos frecuente entre aquellas personas que practican deporte de forma regular. Eh, estos, ahora tenemos aquí, podéis ver algunos efectos hormonales del ejercicio, es decir, cómo impacta sobre todo el sistema hormonal la práctica de un ejercicio físico regular. Estábamos viendo que mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Y esto qué significa? Pues que la probabilidad de diabetes o el mejor control de la glucosa en sangre en pacientes diabéticos es mejor realizando ejercicio. La sensibilidad a la insulina, esto como apunte, viene dado por la capacidad de captación de glucosa por la célula ante el estímulo de la insulina. Sabéis que cuando hay glucosa en sangre hay una secreción de insulina y se pone en marcha una serie de reacciones en cascada que terminan abriendo las puertas específicas que tienen las células de entrada de la glucosa en la célula.
Hay un porcentaje de población que es especialmente insulino resistente, es decir, que necesitan grandes cantidades de insulina para que la glucosa entre en la célula, y eso normalmente degenera no solamente en sobrepeso, sino que además degenera en diabetes tipo 2. Pues parece que esa insulinoresistencia, bueno, parece no, es un hecho, mejora con el ejercicio físico. Mayor y más rápida respuesta lipolítica. Esto también lo vamos a ver luego más adelante. Sabéis que entre los que básicamente hablando y con muchas comillas, pero hay, digamos que el cuerpo humano es un motor, digamos, y de hecho luego lo tengo en alguna transparencia, somos una especie de motor híbrido, ¿no? Ahora que están tan de moda los motores que por un lado utilizan diésel o gasolina y por otro lado son eléctricos, pues el cuerpo humano es algo así. Tenemos dos tipos de metabolismo principales, uno el del glucógeno, es decir, la vía que utiliza, que metaboliza hidratos de carbono, y otra, la vía lipolítica, es decir, la vía que utiliza ácidos grasos y los depósitos de grasa. Las personas que están más entrenadas, que realizan mucho deporte, eh, tienden a utilizar más la vía lipolítica, ¿vale? De forma que su cuerpo es más eficiente. Es decir, para realizar un mismo movimiento o un mismo esfuerzo, la cantidad de energía de combustible que tienen que utilizar es menor, dado que la densidad calórica de la grasa es más del doble que la de los hidratos de carbono. Es decir, el entrenamiento hace que nuestro organismo se comporte de una forma más eficiente desde un punto de vista termodinámico. Eh, También los niveles de hormonas anabólicas son mayores. El, es decir, haciendo ejercicio físico se fomenta la creación de tejido nuevo, ¿no? De todo tipo de tejido, sobre todo tejido muscular, y si es entrenamiento de fuerza, también tejido óseo. Y la sensibilidad a las hormonas tiroideas también mejora. Esto es muy importante porque la prevalencia de personas con hipotiroidismo, vale, sí, ahora comentamos. No, no es cierto. No es cierto. Eh, vamos a ir por partes. La mayor, la prevalencia del hipotiroidismo es bastante elevado, es decir, entendiendo por hipotiroidismo personas cuya secreción de la TSH, ¿no? De la hormona que estimula la secreción de T3 y T4 está elevada porque los niveles de T3 y T4 están disminuidos. Esto se regula en parte por el ejercicio, por lo tanto, siempre que tengáis pacientes con hipotiroidismo clínico o subclínico, deberemos recomendarle que introduzca un poquillo de ejercicio en su actividad física. Pregunta Andrea, bueno, buenas tardes a todos, que levantar pesas aumenta la cantidad de testosterona en hombres y en mujeres. No es cierto. No es cierto para nada. La cantidad de testosterona en hombres y en mujeres, eh, bueno, lo primero, por si alguno no lo sabe, sabéis que todos testosterona tenemos todos los seres humanos, incluyendo las mujeres, pero obviamente la cantidad circulante en hombres es mucho más elevada que en mujeres. El hacer ejercicio físico o levantar pesas no estimula para nada en absoluto la secreción de testosterona, en absoluto. Os lo puedo asegurar. Entre mis pacientes, y además es un tema que tengo un poquito controlado, tengo una chica que practica halterofilia, levanta pesas. Es una chica jovencita, pero que si la veis levantar pesas os sorprendería mucho. Ha sido la campeona de España junior de halterofilia y ahora se está preparando el absoluto y estoy muy relacionado con sus analíticas y demás y os puedo asegurar que tiene unos niveles de testosterona normales, pero absolutamente normales. Y de hecho eso es lo que hace que el ejercicio de fuerza no induce la misma ganancia de musculatura, de masa muscular en mujeres que en hombres. En mujeres la variación del porcentaje en cuanto a masa muscular, masa de grasa, varía muy poquito.
aunque hagáis mucho ejercicio, ¿vale? A no ser, claro está, que se estimule por medio de formas artificiales, ¿no? Pero por el entrenamiento, sin más, la composición corporal en mujeres varía muy poco, varía muy poco. Casi nunca se consigue bajar de un 20% de materia grasa normalmente. Seguimos, por lo tanto, ¿de dónde procede la energía? Eh, si me podéis ir preguntando todo lo que queráis y si la respuesta no os satisface o queréis más aclaraciones, no dudéis en ir, eh, me lo vais indicando, ¿vale? ¿De dónde procede la energía que utilizamos para el esfuerzo? Pues he puesto aquí la, la moneda energética que utiliza el organismo, y esto seguro que ya es conocido por todos, es el ATP, ¿no? El adenosin trifosfato. Que es, digamos, eso, la energía son las pilas utilizadas por las células, sobre todo por todo el tejido activo del organismo, para realizar cualquier movimiento, pero también para la termorregulación y para todas las para todas las reacciones que tienen lugar en el organismo. Al final interviene de una u otra forma la adenosintrifosfato. Lo malo que tiene el adenosintrifosfato es que no se almacena. O sea, como tal, un lugar, un almacenaje de ATP no tenemos en el organismo, ¿no? Cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. Y entonces lo tenemos que estar sintetizando, digamos que de continuo. De continuo se tienen que estar produciendo moléculas de ATP que van a ser utilizadas por el músculo en este caso, ya que estamos hablando sobre todo de actividad física, para la realización del ejercicio. Pero no solamente los hidratos de carbono, también hay rutas metabólicas que, a partir de la proteína, rutas como la gluconeogénesis u otras, terminan en la producción de moléculas de ATP que luego terminarán en la producción en el movimiento, ¿no? Y también la grasa, por supuesto. También a través de la grasa hay rutas metabólicas para llegar al ATP y el ATP utilizado para la contracción muscular, etcétera. Es decir, resumiendo, de todos los macronutrientes, tanto hidratos como proteínas como grasas, existen rutas metabólicas y varias además que desencadenan la formación de ATP, que luego va a ser utilizado por las fibras de actina y miosina para los movimientos de contracción y relajación muscular. Como os decía antes, no existe un almacenaje de ATP, no hay ATP almacenado en el organismo por ninguna parte, por lo tanto tenemos que estar generándolo continuamente. Y la utilización de una u otra vía, como podéis ver ahí, para esa síntesis del ATP depende sobre todo, bueno, de dos factores. Uno, del entrenamiento y otro, como podéis ver ahí, de la actividad física que estemos desarrollando. En actividades muy cortitas, de pocos segundos, pero cuando digo pocos segundos me refiero a 2 segundos, una cosa así. Es decir, eh, cuando un jugador de fútbol está en el área y tiene que saltar a rematar un balón, está utilizando la primera vía, está utilizando fosfocreatina, ¿vale? Es decir, es actividades de un par de segundos. O cuando empiezas a arrancar en un sprint muy deprisa, los 2 primeros segundos, el ATP se está sintetizando a partir de fosfocreatina. En actividades que son intensas, pero de duración mayor, es decir, ya no son tan explosivas, como de alrededor de un minuto, ya se utiliza la glucólisis anaerobia, ¿no? Donde fundamentalmente los hidratos de carbono suministran casi toda la energía. Un ejemplo de esto que podría ser, pues, los sprints, las carreras, pero ya no entendido como el comienzo de la carrera, sino como la carrera de 100 metros, ¿no? Unos 100 metros lisos, por ejemplo, Usain Bolt almacena mucho glucógeno y a través de ese glucógeno, sus rutas metabólicas para sintetizar ATP a través del glucógeno, obviamente, son muy eficaces y obtiene toda la energía para esas carreras intensas pero cortas a través de la glucólisis. En actividades que ya son, perdonad, de más de 2 minutos, es decir, todos los deportes de campo, por ejemplo, el fútbol, el tenis, corredores de medio fondo,
pues ya las necesidades energéticas no se pueden cubrir solamente por el metabolismo aeróbico, sino que se utiliza también la grasa. Y llegado casos extremos de que incluso la desaturación de obtención de energía por vía de grasas podría llegar a utilizarse la energía a través de proteínas, ¿vale? Lo que pasa es que eso es un efecto que no se desea nunca, claro. Los deportistas siempre intentan cubrir sus necesidades energéticas a través de glucosa, hidratos y a través de proteínas, manteniendo intacta la masa muscular, ¿no? Aunque es inevitable que siempre hay una pequeña pérdida de masa muscular, siempre hay, y por eso las recomendaciones dietéticas también tienen que tener en cuenta cómo reponer la proteína no solamente perdida, sino también dañada durante los ejercicios, ¿no? Eh, Volviendo a lo que os decía antes, de que nos tenemos que imaginar un poquito, ¿no? Para tener una imagen visual de cómo funciona todo esto, de que el organismo, la obtención de energía, tiene varias similitudes con las de los motores eléctricos, con una salvedad, y es que no funciona un motor ahora y otro motor luego, ¿no? Sino que todos los sistemas están funcionando a la vez. La única diferencia es que en unos momentos tiene una predominancia uno de los motores, una de las rutas metabólicas, y en otros momentos tiene predominancia otro motor, otra de las rutas metabólicas. Por lo tanto, diferentes motores, pero funcionando siempre a la vez, siempre a la vez. Eh, y por eso os ponía el ejemplo, bueno, de que nos parecemos en algo, a un motor híbrido. Eh, También esto es, redundando en los que os comentaba antes, el entrenamiento lo que hace es facilitar la utilización de las vías de grasa, es decir, las personas muy entrenadas, sobre todo de medio fondo en adelante, es decir, medio fondo, fondo y deportes de campo y de equipo, tienen sus organismos son más eficientes. Y más eficientes implica que la utilización predominante va a ser la de las rutas de grasa, porque, como ya vosotros sabéis, de la grasa, de un gramo de grasa, de una molécula de grasa, se obtiene mucha más energía, más del doble, que de una molécula de hidratos de carbono de glucógeno. Y no solamente eso, sino que la pérdida de agua, la deshidratación que conlleva el metabolismo energético es menor cuando se utiliza la vía de grasa que la de hidratos de carbono. ¿A qué es debido? A que el glucógeno está totalmente hidratado. Tenemos que pensar que cada molécula de glucógeno que se almacena en el organismo, ya sea en el músculo como en el hígado, está rodeada de agua, ¿no? Es una especie de clúster con moléculas de agua alrededor, y eso en las moléculas de grasa no pasa, ¿no? El tejido adiposo, las células adiposas son más compactas y no hay grasa rodeándolas. La pérdida de glucógeno supone que todo ese agua que está rodeando el glucógeno también se pierde, con lo que conlleva un mayor riesgo de deshidratación. Eso en las personas muy entrenadas y por lo tanto que recurre más su organismo a las vías lipolíticas no ocurre. Eh, Como os comentaba antes, las reservas de ATP son prácticamente inexistentes. Hay muy poco, ¿no? Yo suelo decir que estamos diseñados, ¿no? Evolutivamente, seguimos manteniendo gran parte del metabolismo de nuestros antepasados neandertales, y por lo tanto nuestro metabolismo energético está diseñado para dos cosas, que son dos cosas de supervivencia. Uno es para asustarnos y otra cosa es para seguir corriendo, ¿no? Es decir, eh, esos 2 segundos de esfuerzo son los que imagino que nuestros antepasados, cuando vivían en las cavernas y demás, se utilizaba para asustarse ante la presencia de un oso, y el resto del metabolismo energético se utilizaba para salir corriendo del oso, ¿no? Pero tenemos solamente la energía necesaria para ponernos de pie, que se dilaten las pupilas, sudorar, aumentar el ritmo cardíaco y a partir de ahí salir corriendo lo más rápidamente posible. Tenéis abajo resumido cómo se distribuyen los depósitos
eh, los depósitos de energía, los depósitos de combustible en el cuerpo. Veis que la grasa, sabéis a vosotros, que un gramo de grasa equivale a, o aporta tanto en ejercicio como cuando ingerimos aproximadamente unas 9 calorías o kilocalorías, como lo queráis denominar, que la localización en la grasa muscular es siempre más o menos la misma, en torno a medio kilo tenemos de grasa infiltrada en el músculo, aunque eso también depende del grado de entrenamiento de la persona. Y luego está el tejido adiposo, que es donde hay más variabilidad en función del exceso o no exceso de peso de la persona, ¿no? Pero, como podéis ver ahí, los depósitos grasos de una persona media, de un adulto medio, podrían aportar hasta unas 94.500 calorías. Tenemos que de glúcidos, que sabéis que glúcidos y proteínas aportan unas 4 calorías por gramo, disponemos más o menos de unos 300 gramos de glucógeno muscular. El glucógeno hepático es una cantidad muy pequeña y que también varía bastante de unas personas a otras, pero siempre inferior a 100 gramos. Y luego el poco de glucosa circulando en la sangre. Pero como podéis ver, la energía que aporta el total de glucógeno más glucosa son poco más de unas 1.600 calorías, ¿no? Frente a las 94.000 que nos aporta eh, la grasa almacenada en el organismo. Y luego tenemos la proteína, que fundamentalmente es la proteína muscular, aunque obviamente ya todos sabéis que tenemos proteínas distribuidas no solamente en el músculo con función estructural, sino otras funciones. Pues hablábamos de las lipoproteínas antes, ¿no? Es decir, para transportar compuestos de una parte a otra del organismo, hay neurotransmisores que son proteínas, casi todas las enzimas que participan en reacciones en el organismo son también proteínas, pero bueno, básicamente las proteínas que están más ready to use, más disponibles para utilización energética, son las del músculo, que suponen aunque esto también obviamente supone mucho, tanto del sexo como del grado de entrenamiento de la persona, que son aproximadamente unos 5,5 kilos, y que aportarían, si el caso se diera, que no se da nunca, obviamente, 22.000 calorías. Eh, ¿Esto qué nos da? Claro, obviamente, como podéis ver, el limitante, porque si sumáis todo, nos dan unas ciento y pico mil calorías. Ciento y pico mil calorías, para que os hagáis una idea, un corredor de maratón bien entrenado durante una maratón puede consume, perdón, unas 2.500 calorías, 2.500, 3.000 calorías. Es decir, eh, con la energía que tenemos acumulada en el cuerpo, en teoría, sobre papel, tenemos para correr algo así como 80 maratones, ¿no? Dices, o sea, bueno, si voy a gastar 2.000 y pico y tengo 120 y tantos mil, ¿no? Tengo cuerda, tengo energía suficiente para correr entre 60 y 80 maratones. ¿Eso es cierto? No. Eh, Porque lo que hemos dicho antes, no estamos hablando de ahora utilizo este motor, ahora utilizo este motor. Estamos hablando siempre de que el organismo necesita que los dos, sobre todo el motor de grasas y el de glúcidos, perdón, estén funcionando los dos. Y por lo tanto siempre vamos a tener el limitante del glucógeno. Y tenemos que buscar, por lo tanto, aquel entrenamiento que nos haga durante nuestra actividad física perder el mínimo glucógeno posible y el máximo de ácidos grasos posibles. Sabemos que de grasas nunca vamos a llegar al final, pero sabemos que una vez que todos los depósitos, que hay una total depleción, un total vaciado de los depósitos de glucógeno, ya no vamos a poder realizar más ejercicio. Va a llegar la fatiga central, o lo que aquí se llama la situación de muro o pájara, que se utiliza, no sé si en otros países se utiliza la misma expresión, pero bueno, la pájara es esa. Bueno, ahora, sobre todo que los colombianos estáis de enhorabuena por la consecución del reciente Tour. Entonces, seguro que ahora en Colombia se está hablando mucho de ciclismo y sabéis que la pajera es esa sensación que tienen muchos ciclistas que de pronto se ponen a subir un puerto y como que se han parado, ¿no? Que se quedan ahí, que parecen los pobres que se han quedado, que no pueden. Pues eso se da cuando hay un vaciado de los depósitos de glucógeno.
Y eso normalmente, sobre todo en corredores de élite, en corredores de Tour, ¿no? ¿Cómo se llama? Edgar o Carapaz o cualquier corredor de estos, no es por una carencia de entrenamiento, sino probablemente porque los depósitos de glucógeno previos al esfuerzo no estuviesen correctamente, no estuviesen repletos, ¿no? No estuviesen. Eh, Se considera, y esto es un dato importante a tener en cuenta, que aun siguiendo una dieta rica en hidratos de carbono, tenemos depósitos para realizar un esfuerzo de 90 minutos. Eso haciendo un esfuerzo no al límite de la capacidad, ese 60-70% hace referencia a la capacidad respiratoria, ¿vale? Es decir, es un esfuerzo ya importante. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que todos aquellos esfuerzos que vayamos a hacer intensos, que supongan más de 90 minutos, una etapa del Tour, sabéis que son unas 5 horas, pues va a suponer que tengamos que estar rellenando el depósito cada poco tiempo, ¿no? Muy bien. Y esto, por comentar un poquillo, es poner por escrito lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, Cuando hay una pérdida, cuando hay un vaciado completo del glucógeno muscular, aumenta el cortisol. El cortisol, sabéis que es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, ¿no? Las que están, eh, digamos, el sombrero de los riñones, más conocida también como la hormona del estrés, y por ejemplo, haciendo un inciso, las personas con dietas demasiado pobres en hidratos de carbono son personas que tienden a estar más ansiosas, más nerviosas, incluso deprimidas, ¿no? Y esa hormona se secreta más, es una respuesta hormonal normal cuando eh, cuando los niveles de glucosa en sangre y de los depósitos de glucógeno están muy vacíos, y una de las cosas que se consigue es estimular la neoglucogénesis hepática, es decir, la obtención de glucosa a través de vías no habituales, como por ejemplo las proteínas, que siempre es un efecto indeseado. Eh, Hay efectos, y luego vamos a mirarlos con un poquito más de detalle, estrategias para modular la respuesta excesiva al estrés y evitar que la concentración de cortisol sea demasiado elevada, y eso perjudica el rendimiento, al rendimiento deportivo. Una de ellas es fraccionar la dieta, es decir, que no pasen nunca más de 3 horas entre una comida y otra, aunque sean ingestas pequeñas, pero que no pasen más de 3 horas. Y otra, os he puesto el ejemplo de la L-teanina del té, ¿no? Que es, eh, tampoco me voy a extender mucho con eso, pero sabéis que el té, aparte de cafeína, tiene otros compuestos fenólicos algunos y otros parecidos, aunque no molecularmente exactos, que hacen que se reduzcan los niveles de cortisol, ¿vale? También os diré que aunque el té contenga cafeína, si dejamos reposar el té, si lo dejamos enfriar durante unos 10 minutos, la cafeína presente en el té reacciona con esos compuestos fenólicos y ya no tiene efecto estimulante, ¿no? O sea que aquellas personas que eviten el té porque no quieran tomar cafeína, no tienen más que dejarlo enfriar 10 minutos y el efecto de la cafeína, pues, ha desaparecido. Eh, Pregunta: ¿qué cantidad de grasa se puede oxidar durante el ejercicio? Eh, Aquí os estoy poniendo lo que en situación ideal, personas que están muy entrenadas y por lo tanto con un metabolismo muy eficiente. ¿Qué ocurre? Que la utilización de la vía lipolítica, la utilización de la vía de los ácidos grasos, eh, es hasta un 50 o 60%, es decir, la mitad o un poquito más de la energía que van a utilizar durante el desarrollo del desarrollo a buen rendimiento de la actividad física va a provenir de las grasas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un gasto de unas 500-600 calorías, ahí tenéis, la mitad o un poco más pueden provenir de la grasa. 500-600 calorías vendrían a ser como unos 40 minutos corriendo una persona que no esté muy entrenada y por lo tanto tampoco corra muy deprisa, como media hora, un poco más, 40 minutos de natación, un poquito a buen ritmo,
eh, como 1 hora y algo de entrenamiento de máquinas, de pesas, haciendo un poquito, con un poquito de intensidad. ¿Vale? Claro, lo que os decía, esas 500, 600 calorías suponen un gasto de combustible muy pequeño. Solamente 30 o 40 gramos de grasa ya están aportando eh, las calorías necesarias para aportar esos 50-60% de, de energía, ¿vale? Hay unas pérdidas de agua, pero que son por sudoración y demás. Es decir, aunque se objetive después del ejercicio que hay una pérdida de más de medio kilo, de entre medio y 1 kilo, eso no es real, sino que hay una pérdida de deshidratación, pero lo que es de pérdida por combustible, digamos, porque se haya quemado combustible es muy pequeño. Eh, Vamos a pasar. Factores añadidos de los que depende que se utilice un sustrato energético u otro. Es decir, que estemos utilizando un motor u otro de los dos motores principales para la obtención de energía. Tenemos uno, la intensidad del ejercicio, ejercicios más intensos, pero que por fuerza van a ser menos continuados en el tiempo. Eh, va, va a tender a utilizar la vía del glucógeno, la duración, por lo tanto, ejercicios más largos, pero que también, por contra, van a ser, no pueden ser tan intensos, va a ser imposible. También se va a potenciar más la vía de la lipólisis, la frecuencia con que realicemos el ejercicio, es decir, frecuencia y grado de entrenamiento es lo mismo, ¿no? Personas que realicen ejercicio muy a menudo utilizarán más la vía lipolítica que las personas, que aquellos que no. Los factores ambientales también son importantes. Todo lo que se salga de condiciones ambientales normales, es decir, de una temperatura en torno a 20-25 grados, de unas condiciones de humedad más o menos normales, va a hacer que se tienda a utilizar más los hidratos de carbono y por lo tanto que aparezca antes la sensación de fatiga. En condiciones de calor extremas o de humedad muy alta, el cuerpo va a tender más a utilizar la vía glucolítica y por lo tanto la sensación de fatiga, como ya todo el mundo sabe y puede imaginar, va a aparecer mucho. Y también depende mucho de la dieta previa. La dieta previa, sobre todo, y esto lo veo yo también con los deportistas con los que trabajo, es fundamental, es clave la dieta que se consume después del último entrenamiento. Es decir, eh, el grupo de fútbol del que yo me estoy ocupando ahora entrenan por las tardes, ¿no? Son semiprofesionales, entonces entrenan por la tarde y a lo que más importancia le damos es a la cena del jueves y del viernes de cara al entrenamiento del domingo, ¿no? Es ahí donde tienen que estar los depósitos de glucógeno a tope para asegurarnos un buen rendimiento durante el partido. Luego otros factores, por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas favorece la utilización de los ácidos grasos. Por eso normalmente las personas que entrenan resistencia, maratón y demás, tienden a entrenar por las mañanas y aquellos que son más de gimnasio, de pesas y demás, tienden a entrenar por la tarde, ¿vale? Lo único, cuidado, hacer ejercicio en ayunas tiene riesgos, aparte de que puede limitar en parte el rendimiento, ¿no? El tiempo de digestión también hay que tenerlo en cuenta, varía mucho de unos alimentos a otros. Antes de una competición o de un partido, además, hay que intentar evitar las comidas muy grasas, hay que intentar evitar aquellos alimentos con vaciado gástrico muy lento, ¿no? Por ejemplo, los alimentos con fibra, eh, tienen que ser comidas ligeras, ¿no? Lo cual nos pone ante la disyuntiva de necesidad de mucho combustible, pero comidas ligeras, ¿no? Entonces hay que recurrir a comidas frecuentes, pero ligeras. Y otra cosa que es bastante importante, aunque en esto los últimos estudios hay una cierta controversia, ¿no? Es la respuesta glucémica a la ingesta de hidratos de carbono. Es decir, ¿cómo se llenan mejor los depósitos? Utilizando alimentos de índice glucémico alto o índice glucémico bajo. Eh, por si no estáis relacionados con el término, índice glucémico alto es aquellos alimentos que dan una subida de glucosa en sangre en pico, más pronunciada,
y, por lo tanto, una respuesta de insulina paralela, ¿no? También en pico. Y aquellos alimentos de índice glucémico bajo son aquellos cuya subida de glucosa en sangre es más atenuada, ¿no? Hace como una montañita en vez de hacer un... Y la respuesta de insulina también, por lo tanto, es más atenuada. Índice glucémico alto tenemos, pues, harinas refinadas, tenemos el arroz, tenemos la patata asada, pero, sin embargo, el índice glucémico medio tenemos la patata cocida, tenemos la pasta si no está muy cocida, tenemos la legumbre es medio bajo y demás, ¿no? Tradicionalmente, y tradicionalmente hablo de hasta 2005-2006, una cosa así, se optaba mucho por alimentos de índice glucémico bajo. Hoy día ya no es así. Hoy para reconstituir las reservas de glucógeno después de un ejercicio importante se opta siempre por alimentos de índice glucémico alto y la controversia todavía se mantiene sobre aquellos alimentos intermedios que no son ni el que se ingiere 3 horas antes de la competición deportiva ni el día anterior, ¿no? Digamos que la comida principal anterior, ¿no? El desayuno anterior, la comida principal anterior, la cena anterior. Sí, la carga de hidratos de carbono tiene que estar constituida por hidratos de carbono de índice glucémico alto o bajo. Hay estudios de todos tipos, por eso os recomiendo que si vais a dedicaros a la nutrición deportiva busquéis siempre la última información de publicaciones de calidad, de publicaciones científicas eh, de renombre internacional y que busquéis lo específico que se haya investigado sobre la práctica deportiva a la que os vayáis a dedicar, ¿no? Porque las cosas varían mucho. Digamos que lo prudente que sería una dieta combinada, ¿no? Por ejemplo, mezclar legumbres con arroz, ¿no? En España, por ejemplo, pero bueno, también en Sudamérica los frijoles con arroz, lentejas con arroz, ¿no? Las alubias que aquí llamamos con arroz, sería una buena combinación para elevar los niveles de glucógeno al máximo en la comida principal previa a la competición, jugando con hidratos de carbono lentos y rápidos, ¿no? De índice glucémico bajo y índice glucémico alto. Eh, Luego, otros factores que pueden influirnos sería la presencia de sustancias lipolíticas, ¿no? Se suele recomendar a los deportistas que se tomen un café antes de los partidos, pero siempre recordando que una vez que te tomas un café, el máximo de cafeína en sangre se obtiene a los 40 o 50 minutos después, ¿no? Por lo tanto, si vas a jugar un partido ahora, pues el café te lo tienes que haber tomado eh, casi una hora antes de empezar el partido, ¿no? Si te tomas el café justo cuando vas a empezar a jugar, la cafeína en sangre la vas a tener cuando ya sea el descanso, ¿no? Por lo tanto, con antelación. Cuidado porque tampoco se puede abusar de la cafeína. Se recomiendan dosis más o menos de entre 1 y 3 gramos, ¿no? Y recordar que tiene efecto ergogénico y por lo tanto tampoco se puede abusar. Es decir, los deportistas profesionales tienen un límite de cafeína en sangre que pueden tener o pueden tener problemas, ¿no? con los comités de competición. A veces se recomienda que se aumente el aporte de hidratos de carbono justo antes del partido, del encuentro, y es muy importante, en cualquier caso, que después de un entrenamiento intenso o después del partido, aprovechar esa ventana anabólica, es decir, justo después del partido, del encuentro, hay un periodo que va entre la 1 y las 3 horas, pero sí puede ser antes de la hora, después de realizado el ejercicio mejor, en que va a haber lo que se llama una sobrecompensación, ¿no? Los depósitos de glucógeno están vacíos o casi vacíos y la respuesta metabólica va a ser de aumentar el nivel de combustible de glucógeno a una situación mejor que la que teníamos de partida. Es lo que se llama sobrecompensación, ¿no? O sobrecarga de hidratos de carbono que podéis encontrar también en la bibliografía. Aquí tenéis un ejemplo bastante gráfico de cómo se utiliza
de las diferencias en la utilización de una u otra ruta en función del grado de entrenamiento de la persona, ¿no? Personas que no están entrenadas utilizan mayoritariamente la vía de los hidratos de carbono, mientras que las personas que están más entrenadas utilizan la vía de los lípidos, ¿no? Triglicéridos o ácidos grasos libres, entre un 50 y un 60%, decíamos antes, ¿no? Ahí veis que está puesto en aspectos prácticos. Vamos a ir ya también un poquito deprisa porque se nos va echando el tiempo encima y luego... Entonces vamos a repasar unos aspectos prácticos un poco deprisa para que no nos pille. Vale. En cuanto a la energía, esto, como datos que tenéis que tener en cuenta importantes, tampoco hace falta que tengáis el dato en la cabeza, porque seguro que cuando tengáis, si os dediquéis al mundo de la nutrición y sobre todo de la nutrición deportiva y trabajéis con un equipo de gente, pues ya son datos que vais a manejar a diario y que ya solo el hecho de manejarlos a diario ya va a hacer que los retengáis en la memoria, ¿no? Recordaros que el gasto energético, no del deportista, sino de todos, ¿no? Como sabéis, tanto de la fórmula utilizada por la OMS, con la de Harris, Benedict o cualquier otra fórmula de gasto energético que utilicéis, es función, claro, de la genética, por supuesto, pero en lo que es a nivel de ecuación se refiere, es decir, las variables con las que podemos jugar es perdón, la edad, el sexo, es diferentes entre hombres y mujeres, el peso corporal, la masa muscular, cuando se quiere hilar muy fino, hay que hacer una medición del porcentaje de masa muscular, ya sea por bioimpedancia o cualquier otro método. Las condiciones ambientales, lo que decíamos antes, no es lo mismo la práctica de deporte, no es lo mismo jugar al fútbol, por ejemplo, en mi ciudad, en Salamanca, que es un clima bastante amable, mediterráneo, que jugarlo, por ejemplo, en, pues no sé cómo deciros, veo como hay, pues por ejemplo, en clima tropical, ¿no? En climas tropicales o en ciudades de mucha altitud, por ejemplo, que veo que también hay personas que estáis ahí, representantes peruanos y demás, el gasto energético es muy diferente y eso hay que tenerlo en cuenta cuando las condiciones ambientales pasan de la normalidad a algún extremo, ¿no? Para hacernos una orientación, se suele decir que el gasto energético es de unas 45-50 calorías por kilo de peso. Ojo, este kilo de peso se refiere a kilo de peso de la masa muscular, no kilo de peso total, ¿vale? Hay que hacer una medición del porcentaje de masa muscular y por cada kilo de masa muscular, entre 40 y 50 calorías al día, ¿no? Para deportistas que entrenen, pues es unos 75-90 minutos al día, como la mayoría de los deportistas de deportes de equipo, ¿no? Atletas de alta competición, eh, atletas para pues, Juegos Olímpicos, ya cosas más serias, los cálculos son diferentes, ¿no? Y hay que utilizar ya sabéis que hay unos aparatos, unos espirómetros, ¿no? Que te miden el balance de oxígeno y CO2 expirado para tener un cálculo muy preciso del gasto metabólico de la persona, ¿no? Pero bueno, digamos que para la práctica diaria, con esto esto es más que suficiente. Eh, Os he puesto un resumen de las que son ecuaciones que ya seguro que estáis acostumbrados a utilizarlas, ¿no? Una serie de variables, ¿no? Y que se juega con el peso, la talla de la persona en metros y demás, y que hay que multiplicarlo por un factor de actividad, un coeficiente de actividad, que hay que estimar un poquito cuál es el grado de actividad de la persona, ¿no? Desde personas más sedentarias hasta deportistas. Y esto se puede hacer más finamente todavía, y esto sí que os recomiendo, porque esto incluso en la práctica diaria de consulta normal es muy fácil de hacer, y es lo que hago yo, por ejemplo, con todos los clientes, es estimar por horas, por franjas horarias, el nivel de actividad, ¿vale? Una persona puede ser que tenga una actividad muy activa durante una hora al día, por la situación que sea, ¿no? Porque le toca ir caminando muy deprisa hasta su puesto de trabajo o tal, y el resto del día sea más sedentario, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Si se quiere hacer las cosas bien e hilar un poquito fino, conviene tenerlo en cuenta. Eh, Estas tablas ya las conocéis, hay bastantes, podéis encontrar online sobre lo que supone en calorías la realización de determinados ejercicios físicos. Cuidado con las tablas que utilicéis, porque lo que se encuentra por internet ya sabéis que no siempre es todo correcto, ¿no? En cualquier caso, hay estudios científicos buenos, pues en la International Journal of Sports o demás, siempre hay revistas científicas que en los estudios os dicen qué datos han utilizado, ¿no? Acudid siempre a fuentes de contrastada veracidad. En cuanto a las necesidades de agua y electrolitos, sabéis que es importante, que es algo que se suele insistir mucho, que es muy importante la reposición durante el ejercicio físico y la reposición inmediata una vez se ha terminado el ejercicio físico, ¿no? Para haceros una idea, os he puesto ahí bien remarcado pérdidas muy pequeñas, o sea, pérdidas de un 1-2% de agua, de deshidratación respecto al peso corporal, ya tiene una incidencia significativa sobre el rendimiento físico. Eso en los que en el común de los mortales no tiene ninguna incidencia, pero en deportistas donde la cosa se decide en 1 o 2 segundos tiene muchísima importancia. Y por lo tanto se hace especial hincapié, por ejemplo, en la ingesta de líquidos, de agua fundamentalmente, las 24 horas antes del ejercicio, ¿no? Hay que beber mucha agua el día anterior. Se recomienda beber mucha agua también hasta 3 horas antes de la competición y luego ya pequeñas cantidades, pequeños sorbos, pero muy continuados, a ser posible cada 15 minutos. ¿De acuerdo? Como os decía antes, esto también depende mucho del ambiente, de las condiciones ambientales, de humedad, de temperatura y demás. Eh, Tampoco me voy a entretener mucho con esto. Para valorar la hidratación en deportistas de élite, para deportistas olímpicos y donde las diferencias están marcadas por 1 o 2 segundos, se suelen hacer mediciones tan precisas como medirlo todo, medir el peso del deportista antes del ejercicio, medir la orina durante la práctica del ejercicio y medir cuánto pesa el deportista después del ejercicio, para exactamente tener un conocimiento de cuál es la pérdida de agua del deportista en cuestión, ¿no? Esto en la práctica clínica diaria no es necesario hacerlo, pero que sepáis que los deportistas de élite se llega hasta esos niveles, ¿no? ¿Y por qué se hace así? Porque es muy importante que la reposición de líquidos, una vez terminada la práctica deportiva, sea aproximadamente de un 150%, o sea, tienen que beber lo que han perdido más un 50% más para asegurar un buen estado de hidratación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenéis un resumen de lo que comentábamos antes. Antes de la práctica deportiva, es decir, mucha agua, cuanta más mejor durante el día anterior, las 2 o 3 horas previas, pero no más tarde, porque luego tampoco conviene iniciar la práctica deportiva con mucho agua en el estómago, obviamente. Hay que intentar beber en torno al medio litro y luego beber pequeñas cantidades que no llegan al vaso. Con beber medio vaso cada 15-20 minutos sería más que suficiente. En ejercicios que sean más largos se aconseja que esas bebidas sean bebidas con una concentración de hidratos de carbono entre el 4 y el 8%. Las más habituales, por ejemplo, en equipos de fútbol es del 6%, donde la proporción glucosa-fructosa es 2:1, ¿vale? Esto lo digo para que tengáis vosotros un poco la idea. Y que haya un poquito de sodio. El sodio, no solamente por la pérdida de electrolitos, sino porque la sal, el sodio, va a hacer que la hidratación sea mayor, ¿no? Y que la posterior deshidratación sea menor, ¿vale? Hace que el cuerpo, la captación de agua, la retención de agua por el organismo sea mucho mayor. En cuanto a los hidratos de carbono, el tema de los hidratos de carbono es bastante complejo. Voy a ir un poco deprisa porque ya hemos hablado suficiente sobre el tema, pero bueno, recordaros que conviene, antes de que en vuestras manos tengáis un deportista concreto,
informaros bien de fuentes científicas solventes, y hay publicaciones científicas a nivel internacional excelentes sobre el tema, sobre el deporte en concreto que vayáis a, a manejar, ¿no? Esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Sabéis que debemos intentar maximizar las reservas de glucógeno porque siempre va a ser el combustible limitante, ¿no? Cuando se acaba el glucógeno es cuando va a aparecer la fatiga y, por lo tanto, eh, también estáis viendo ahí abajo que la producción de ATP para la contracción muscular a través del glucógeno es 3 veces más rápido que la grasa. La grasa, digamos que se obtiene mucho ATP, pero la producción de ATP a través de la grasa es más lenta. Por eso es la vía a la que recurre el organismo, sobre todo en esfuerzos que suponen mayor duración, ¿no? Más tiempo. Y se ha visto, y esto es evidente y hay muchos estudios que lo demuestran, que las dietas ricas en hidratos de carbono mejoran el rendimiento y mucho, ¿eh? Para que os hagáis una idea, hablando de futbolistas, que yo es lo que tengo ahora más a mano, dietas ricas en hidratos de carbono, es decir, que en torno al 60% de la energía se obtenga a través de hidratos de carbono, frente a dietas más pobres en hidratos de carbono, es decir, que se obtengan en torno al 40% de la energía, la diferencia de carrera en sprint es de un 30%. Eso es muchísimo, ¿no? Eso es muchísimo en jugadores de fútbol, por ejemplo, la diferencia entre llegar a tiempo en un contraataque o no llegar puede estar en eso, en mantener esa carrera de alta intensidad 2 segundos más. ¿Vale? Seguimos. Aquí tenéis un gráfico bastante significativo, ¿no? Podéis ver cómo el tiempo hasta el agotamiento se incrementa muchísimo, hasta el triple, cuando la dieta es rica en hidratos de carbono frente a dietas ricas en grasas, ¿no? Y respecto a un 80% cuando cuando se compara frente a una dieta normal. Recomendaciones así rápidas es que la dieta en general, es decir, la dieta durante, digamos, los 7 días de la semana esté entre los 6-10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso de deportista y día, que los días de entrenamiento esté entre 5 y 7, ¿vale? O sea, esos 6-10 se pueden dividir de la siguiente forma. Días de entrenamiento entre 5 y 7, cuando el entrenamiento es más intenso, es decir, aquel día de la semana que se hace un entrenamiento más físico, entre 7 y 12, y los días, sobre todo, como 2 días antes del partido o de la competición, que esté entre unos 10-12, ¿no? Resumiendo, aunque el global tenga que ser entre 6 y 10, entre semana lo más fácil es que sean entre 6 y 8 y las 48 horas previas al encuentro deportivo pasar a unos 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de persona y día. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de la práctica deportiva, y es lo que estábamos hablando antes y hace un rato también, lo que se tiende a hacer es reducir, es la estrategia que se denomina de sobrecarga de hidratos para llenarlo del combustible, los depósitos de glucógeno al máximo, se reduce gradualmente el volumen de entrenamiento, ¿no? Mientras que la ingesta de hidratos de carbono sigue una curva, hace una curva hiperbólica en sentido contrario, ¿no? Y eso durante más o menos los 4 últimos días, aunque también os digo que en 4 días es un poco irreal, ¿no? Aunque el objetivo sean 4 días, en la práctica real de personas que tienen competiciones todos los sábados o todos los domingos, es de los últimos 2 días, ¿no? Esto es, repasando lo que decíamos antes, unos 200-300 gramos de hidratos de carbono, no más allá de 3 horas antes de la competición o del partido, y se recomienda no ingerir alimentos muy dulces de índice glucémico muy alto justo antes de empezar el encuentro. Es decir, no empezar con niveles de insulina en sangre muy elevados justo en el momento en que empieza el partido. ¿De acuerdo? Se aconsejan las bebidas deportivas. Os decía que lo normal es utilizar bebidas deportivas que incluyan una concentración en torno a un 6% de azúcares, jugando con una proporción 2:1 de glucosa fructosa. Pero claro, ya cuando entramos en eventos deportivos mayores, etapas de un tour o de una vuelta ciclista, los requerimientos son mayores, ¿no?
Y después de la práctica deportiva es muy importante aprovechar esas primeras horas para aumentar los depósitos de glucógeno lo más al máximo posible. Se aconseja una ingesta, claro, tampoco se puede comer todo de golpe, ¿no? Entonces hay que repartirlo en ingestas de 1,2 gramos de hidratos de carbono por kilo de persona a la hora durante las 4 primeras horas posteriores al ejercicio, y ahí sí que se recomienda una ingesta de hidratos de carbono de índice glucémico medio o alto. Por ejemplo, chocolate, por ejemplo, dátiles, por ejemplo, uvas pasas, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Como ya lo hemos comentado, tampoco me voy a entretener, que es el índice glucémico, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es cómo aumenta es decir, la respuesta glucémica del organismo ante la ingesta de un alimento, ¿no? Aquí tenéis lo que también antes os estábamos comentando. Eh, Índice glucémico medio tenemos a la pasta. La patata, si es asada, es elevado, pero si es cocida, no sé dónde lo tenéis, aquí, es decir, hervida, es de índice medio, ¿no? Es 45, tomando como referencia la glucosa pura, que es 100, ¿no? Es decir, la glucosa pura es 100 y a partir de ahí se hace el resto en proporción en función de la respuesta glucémica a la ingesta del alimento. En cuanto a proteína, tampoco me voy a entretener mucho porque ya estamos pasándonos del tiempo. Se recomienda que en deportes de resistencia, la dieta del deportista, esto no se puede, no hace falta distinguir tanto entre previo al entrenamiento, después del entrenamiento, aunque sí que es cierto que hay una ventana anabólica justo después del entrenamiento, sobre todo para aquellos deportistas que quieran ganar masa muscular. Entrenamiento de fuerza entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de persona al día, y entrenamiento de resistencia por encima del gramo, pero no más del gramo y pico. Los deportistas de gimnasio tienden a ingestas de proteínas enormes y eso conlleva primero, no sirve para nada. Por encima de 2,5 gramos de proteína por kilo de persona y día no hay beneficio, no hay mayor ganancia de masa muscular, y por contra estamos generando mayor cantidad de urea. La urea es un tóxico natural producido por el metabolismo de proteínas, pero es un tóxico que el organismo tiene que eliminar, y elimina desprendiéndose de muchas cantidades de agua. Es decir, una ingesta alta de proteínas tiene como consecuencia una mayor deshidratación con los riesgos para el deportista que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto, no es aconsejable en ningún caso. En cuanto a las recomendaciones de grasas básicamente son las mismas que para la población en general. Una dieta en grasas que aporten entre el 25 y el 30% de la cantidad de energía total, donde primen, donde sean sobre todo los prioritarios, los esenciales y los monoinsaturados, ¿vale? Intentando que las grasas saturadas estén, a ser posible, por debajo del 7%, pero siempre, desde luego, por debajo del 10%. En cuanto a vitaminas y minerales, recordar que son especialmente importantes, sobre todo aquellas vitaminas o aquellas vitaminas y minerales que intervienen en la protección ante la oxidación, ¿no? Es decir, todas aquellas con efecto antioxidante, dado que los deportistas el estrés oxidativo es muchísimo mayor que en la población normal, precisamente por la práctica del deporte, ¿no? Por lo tanto, tienen necesidades aumentadas, por ejemplo, de vitamina C. También, como la reposición de tejidos es muchísimo mayor que en la población en general, las vitaminas que intervienen en la generación de tejido nuevo, como por ejemplo todas aquellas del grupo B, tienen que ser ingeridas en una cantidad un poquito mayor. Tampoco mucho más, pero en torno a un 15-20% por encima de lo que son las ingestas de referencia que podáis ver para la población en general. Como os comentaba antes, las vitaminas, aquellas con actividad antioxidante, tanto la vitamina C como la E, presente sobre todo en el aceite de oliva virgen extra, sobre todo, los betacarotenos, pero también aquellos minerales con actividad antioxidante, como por ejemplo el selenio. Ahora se está viendo que el zinc también tiene una cierta capacidad, no solo antioxidante, sino
como catalizador en aquellas reacciones enzimáticas de generación de nuevo tejido en las que intervienen vitaminas del grupo B, por ejemplo, ¿no? Pero el selenio, por ejemplo, los anacardos y otros frutos secos son muy ricos en selenio, ejercen una potente actividad antioxidante ante el ejercicio físico. En cuanto al hierro, recordar, y voy a ir a lo importante, que es que la mayoría de las mujeres, bueno, la mayoría, un importante porcentaje de mujeres deportistas desarrollan anemia en algún momento de su vida porque se les juntan muchos factores. Primero, las pérdidas menstruales, ¿no? Las mujeres, la proporción, la prevalencia de la anemia en las mujeres es mayor que en los hombres debido a ese motivo. Las pérdidas por sudoración son mayores en los deportistas que en los no deportistas y sobre todo en los deportes de resistencia por efecto de la fricción, sobre todo en la planta de los pies, se rompen muchos glóbulos rojos y eso supone una mayor pérdida de hierro. Por lo tanto, en mujeres siempre hay que tener especial precaución con la ingesta de hierro, ¿no? Si en mujeres normales la ingesta de referencia está en torno a 18 miligramos día, en mujeres deportistas conviene andar por los 20, 22, una cosa así, ¿no? En cuanto a alimentación funcional complementaria, algunas cosas, pero que las podéis encontrar en la literatura suficientemente. La carnitina, sabéis que es utilizado a veces como sustancia ergogénica porque es la sustancia natural que lleva la grasa a la mitocondria, ¿no? Es decir, digamos que es el taxi que lleva la molécula de grasa a la mitocondria para su posterior oxidación. Deciros que aunque muchas personas, sobre todo en gimnasio, se ven que la gente usa y abusa de carnitina, no, el cuerpo humano sintetiza toda la carnitina que necesita, absolutamente toda. Por lo tanto, cualquier suplemento de carnitina, tanto con fines deportivos como con fines de pérdida de grasa, ¿no? De estéticos, digamos, eh, son totalmente inútiles. Son totalmente inútiles porque el cuerpo produce más de la carnitina que necesita o que pueda llegar a necesitar. La creatina sí que es utilizada bastante por los deportistas, sobre todo por los de gimnasio, porque induce un cierto aumento de la masa muscular. Y la cafeína, que lo que decíamos antes, que a dosis moderadas, en torno a 1 o 3 miligramos, referidos por kilo de persona, claro, también tienen un cierto efecto ergogénico, ¿no? Nunca superar la dosis de 500 miligramos, ¿no? Porque sabéis que también es excitante del sistema nervioso central y podríamos tener problemas de taquicardias y tal, que no es recomendable. Bastaría con tomar un café 1 hora antes de la, de la competición, del evento deportivo, previo a este. Y algo que se utiliza bastante a menudo, sabéis que durante los deportes intensos se produce ácido láctico y esa generación de ácido láctico produce una cierta acidosis y esa acidosis tiene un cierto impacto sobre la aparición de la sensación de fatiga. Se ha demostrado que la ingesta de pequeñas cantidades de bicarbonato, pero con mucha agua, claro, y esa es la pega, hace que se tampone sabéis el concepto de tamponamiento químico, ¿no? De tampón de pH, evitar la acidosis mediante la elevación del pH del medio interno. Lo malo, lo primero, que no todos los deportistas lo toleran y segundo, que para tomar bicarbonato la cantidad de agua que hay que tomar es enorme y tampoco se recomienda mucho, ¿no? Salvo en casos, deportes muy concretos, personas muy concretas y siempre bajo una supervisión muy atenta. ¿Suplementos proteicos y de aminoácidos? Pues solo para determinados. Yo personalmente, en mi práctica diaria, no utilizo jamás suplementos. Soy totalmente contrario a cualquier suplementación. Creo que una alimentación sana, variada y equilibrada aporta absolutamente todo lo que el organismo necesita para cualquier práctica deportiva, pero ya sabéis que muchas veces en el mundo del deporte se intentan tomar atajos y bueno, tenéis que tener al menos el concepto que os suene para cuando el día de mañana en consulta tengáis personas que se os estén hablando de ciertos temas, ¿no? Los suplementos proteicos de aminoácidos, sobre todo los aminoácidos de cadena ramificada, la valina, isoleucina y demás, sabéis que inducen la ganancia de cierta masa muscular, ¿no? Pero tenemos un alimento riquísimo en valina, que es la leche.
La leche no quiero decir que sea un gran alimento, sí, la leche de vaca es muy rica en aminoácidos eh, de cadena ramificada, ¿no? Por lo tanto, después de un entrenamiento de fuerza, a lo mejor en vez de un batido de estos que se ven en los gimnasios, bastaría con que nos tomásemos un buen vaso de leche y tendríamos el mismo efecto, mucho más sano y mucho más económico, que también hay que tenerlo. Eh, y esto, bueno, para resumir, lo que os estaba diciendo ahora, que una ingesta energética correcta y un aporte glucídico adecuado, planificando la nutrición al detalle en función de la persona, del individuo, pensando que aunque estéis planificando nutrición para un equipo, estáis tratando con individuos en concreto, eh, es más que suficiente para sacar del deportista el mejor rendimiento posible y que un exceso excesivo de proteínas, que es lo que se ve en la mayoría de los deportes, incluyendo deportes de equipo, puede provocar deshidratación, eleva ácido úrico, el calcio en la orina, aumenta la pérdida de calcio por el hueso y demás. Por lo tanto, lo que os decía, alimentación sana, equilibrada, saludable y practicar deporte también con una cierta moderación, a no ser que seamos deportistas de élite. Pues con esto hemos llegado. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda eh, o alguna cosa que queréis comentar, pues bienvenidos. Ya sé que terminar una charla de nutrición con Homer Simpson tal vez no sea lo más indicado, ¿verdad? Pero bueno, eh, gracias, Olga. Pues me alegro. Genial, pues me alegra que os haya gustado. Un placer.